materia muy linda que es arte africano, de la cual traje muchísimos libros, los cuales he podido utilizar en conferencias muy poco. ¿Por qué? Porque hay una situación que tenemos los países caribeños, nos desconocemos mucho y desconocemos fundamentalmente una de nuestras raíces más importantes, que es la raíz africana. Yo nunca privilegio ninguno, yo creo que somos mezcla de taínos, de españoles, de africanos y de otros muchos pueblos más que venían después. Pero cuando tú le quitas a una araña una de sus patas, pues la araña no camina y no se va a reconocer como araña. Entonces cada una de esas raíces es importante tenerlas en cuenta. Por tanto, esta charla tiene mucho que ver, aunque yo dije que era la influencia del arte africano, las artes visuales de la República Dominicana, se basa más en lo que es el arte tradicional africano y toca elementos también de la presencia de esto en el arte dominicano, en Cuba y también en Puerto Rico. Y tocaríamos otras cosas más. Me pidieron que fuera de aproximadamente 40 minutos para no hacerla muy larga y comenzamos. Lo primero es hablar de qué es arte tradicional. El arte tradicional es aquel arte que conserva raíces muy antiguas. Esas raíces pueden ser de 500, 600 años, porque son culturas nuevas, pero pueden ser de milenios, como es el caso del arte africano. Nosotros recibimos esa población africana a raíz del proceso de colonización. Ustedes saben que cuando llega Colón en 1492, pues los españoles y el que era un genovés vienen buscando oro. Y por supuesto ellos no van a trabajar, tienen que buscar una mano de obra que sirva a estos intereses. Por supuesto, poco a poco van diezmando a la población indígena. Siempre decimos que la diezman porque nos tomamos como punto de referencia a nosotros los caribeños. Aquí alrededor del 1522 es un censo, los padres Jerónimos lo hicieron, y había alrededor de 5.000 indígenas, contándose más o menos una población de 1 millón cuando llega Colón. Pero en América la cultura indígena está viva. Te vas a Guatemala, el 90% de la población es de origen maya. Te vas al Perú y lo mismo. Entonces, esa presencia africana se va dando por la necesidad de tener una mano de obra barata que utilizar. Por ejemplo, aquí una de las primeras construcciones que utilizó esa mano de obra fue la Torre del Homenaje a la Fortaleza Osama, que ya para el 1507 han aparecido documentos que acreditan que había esclavos negros que estaban trabajando ahí. Ahora, todo lo que es el arte tradicional es ese arte que permanece en el tiempo y todavía hoy se mantiene prácticamente constante. Ese arte tradicional lo puedes encontrar en Nigeria, lo puedes encontrar en Benin, lo puedes encontrar en Malí, lo puedes encontrar en el Congo. Hay 4 centros básicos de los cuales yo voy a hablar de manera muy breve. ¿Y por qué los escogimos? Porque son centros de los cuales la mayoría de la población esclava fue traída. Yo quiero aclarar algo, el comercio se hizo básicamente a través de los portugueses, que eran los que entraban al interior de África, pero también hubo muchas culturas africanas que trajeron esclavos, que buscaban los esclavos, los que peleaban con otros grupos y entregaban los esclavos a los portugueses. Una de las razones no es solo el espejito, sino el bronce. Por ejemplo, en Benin, igual que para los egipcios, que son África también, el bronce es un metal sagrado, un metal que era consagrado a Lón y a Loba, y ellos utilizaban como metal. Y las reservas de estaño y cobre se le estaban acabando. Por tanto, los grilletes, las cadenas, todo lo que los europeos podían traer era intercambiado por esos esclavos. Entonces, aquí tenemos la presencia de algo que no es Benin, es el Congo, es el Inquisi. Mucha gente hoy todavía practica esto. Por ahí hay personas que agarran el nombre de alguien, lo meten debajo del zapato o lo llevan a una nevera y lo congelan. O por ahí también hay amarres, pinchos a un muñeco. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, viene de la tradición africana del Inquisi. Una figura que para yo lograr objetivos, pues a través de clavos, objetos de metal, voy bullando para que ella reaccione y me propicie lo que yo quiero. Todo arte, incluido el arte tradicional, tiene diferentes funciones. Aquí están algunas de ellas: la función estética,
tiene la función que tiene que ver con lo sensible, con lo bello, y no solo lo bello, entonces, entendido en todas sus categorías, lo feo, lo sublime, lo grotesco, lo cómico, lo trágico. La función religiosa. Había una autora muy importante que es Elsie Leusinger, que escribió un libro sobre arte africano, y una de sus primeras frases en el libro es que la religión es la madre del arte africano. No coincido con esto, no es la madre, pero sí la hermana gemela, porque desde la antigüedad el arte tuvo funciones denotativas y connotativas, pero más connotativas. ¿Qué quiere decir connotativo? Con lo connotativo es una función secundaria. Voy a crear un icono, voy a crear una imagen, voy a crear un objeto, tótem, y a partir de ahí lo voy a crear lo más bello posible por añadidura, para darle equilibrio o simetría o lo que sea alguna ley estética para hacerlo quizás más efectivo a la hora de llegar a lo mágico religioso. Función ideológica. Todo arte expresa el sistema de pensamiento de una época y el sistema de pensamiento individual de un artista o del que lo creó. La función comunicativa. Yo le vinculo, estoy utilizando un autor ruso muy importante, recordaré después, que tenía el libro Breve Historia del Arte. Son esas las funciones que establece, que es función comunicativa memorial. O sea, no solo me comunico, sino que comunico en el tiempo lo que es tradición. Continuamos. Función educativa. El arte educa, el arte crea un sistema de pensamiento, favorece el conocimiento. De eso hablaba hasta Howard Gardner. El arte tiene una función simbólica. Si tú miras, por ejemplo, la forma de una serpiente, quizá esa serpiente no sea la serpiente en sí, sino el río Níger, que es lo que está representando. Y aquí tenemos un ejemplo de una obra que es un bronce de Benin, que está representando un ova centralizado, con una gran simetría como símbolo de su fuerza, con un criterio estético muy diferente a lo que es la Grecia antigua, de la cabeza a una séptima parte del cuerpo. Es el canon que tiene la cabeza a una tercera parte, el canon de la fuerza, de la dureza y de la frontalidad y el hieratismo, que es muy válido también, porque siempre tenemos el canon de belleza eurocentrista. Europa, cuando empieza a romper con ese canon clásico, con ese canon greco-romano, empieza a buscar puntos para poder romper. Yo digo que el arte, aunque rompe, siempre es un proceso de evolución. Hay una ruptura en un proceso de evolución. Y aquí tenemos una obra que es un ícono del arte del siglo XX, que es La Señorita de Avignon. Realmente se llamaba Señorita de Avignon porque era una calle de prostitutas, y lo que estamos representando, lo que se está representando ahí son esas prostitutas con una máscara. En el caso de dos, con máscaras africanas. Esas máscaras africanas demuestran el interés que tenía Picasso y que tenían muchos de los artistas de esa época, como los expresionistas, los fauvistas, en acercarse a lo africano. ¿Por qué? Porque Picasso había visitado el Museo del Trocadero, que era un museo de antropología, y ahí había encontrado el arte africano, pero el arte también de los pueblos de la Oceanía, de diferentes sitios. Y le había interesado, y dijo, bueno, igual cuando vio la exposición de Cézanne, esta gente está haciendo lo que yo estoy buscando en el arte. Y en el caso del arte tradicional, pues lleva milenios haciendo lo que yo estoy buscando en el arte, que es la geometrización de la forma. Y de ahí empieza entonces su ruta hacia el cubismo, en su etapa negra y también en su etapa, o la llamada etapa cesaniana, porque se llama de las dos maneras, porque es que hay dos fuentes, lo africano, el arte tradicional, y por otro lado, la influencia de Cézanne. Matisse, y no solo Matisse, Derain y todos los fauvistas estuvieron enamorados del arte africano. Esta es una danza, es la danza de André Derain, que no es la misma danza que nosotros generalmente tenemos en la mente, que es la de Matisse. Yo la tomo porque, si se fijan, son pueblos tradicionales que danzan, pero es una danza ritual y una danza llena de vida, de energía y de fuerza, que muestra ese interés no solamente por el arte africano, sino por el arte de Tahití, de los pueblos del Pacífico. Ahí está también Gauguin en su busca de lo primitivo. Hay un interés general de Europa por buscar el primitivismo y la ruptura con
con la tradición clásica. Entonces, en estas búsquedas también hay que ver el acercamiento a ese arte africano. ¿Qué cosas interesaron más sobre África? Las esculturas. Las esculturas, que quizás es su manifestación fundamental y más conocida. Siempre que pensamos en África, pensamos en talla en madera, pero no necesariamente es talla en madera. Ellos trabajaban el metal, trabajaban el barro, en este caso la cerámica, que es hermana gemela de la talla, aunque en función diferente. Y también trabajaron muchos tipos de materiales. En el caso del bronce, casi siempre fue para grupos jerárquicamente superiores, con un carácter incluso ritual, y lo trabajaron con la técnica de la cera perdida. Hay un autor que se llama Leo Frobenius que no podía creer que los bronces de Ife fueran tan realistas, y él decía que había un hoyo en el occipucio, se da ese término, en las cabezas de estos, que demuestra que eran igualitos que los bronces que se hacían en Grecia, y que eso demostraba que de alguna manera hubo un puente entre Grecia y Nigeria. Es que eso se da en la técnica de la cera perdida. Él no podía creer que no hubiera elementos cínicos, geométricos, simbólicos en ese arte y que fuera un arte realista, pero lo cierto es que lo es. Continuamos. Aquí tenemos la talla de marfil, la horaria, que también es un material importantísimo que se utilizó por diferentes pueblos, en este caso por los pueblos de Ife y de Beni, igual que la cerámica. Hay una cultura muy importante que se da en Nigeria, que es la cultura Nok. Es una cultura que se da del 500 a.C. al 300 después de Cristo. Se considera un antecedente de lo que fue el arte de Ife. Las figuras se hacían en cerámica, se trataban de acercar al realismo. Yo las comparo en la evolución del arte de Ife con la evolución del arte arcaico griego a la evolución del arte clásico, porque hay un intento de captar la realidad del rostro. Y son figuras sumamente interesantes que después evolucionaron a arte todavía más realista. También en otras culturas, como la cultura Dogon, es fabulosa. Ellos se asientan en una zona que se llama la meseta Bandiagara y se asientan ahí huyendo, sobre todo de influencia de otras religiones como la religión islámica. Ellos tienen numerosos tipos de máscaras que representan fundamentalmente a los antepasados. Y el carácter geométrico es básico en estas máscaras. Siempre están vinculadas a lo mágico religioso y es algo que quiero señalar. Y en eso la literatura, la poesía y las artes visuales en América también lo tuvieron en cuenta. Que es el mundo mágico, es la percepción del mundo a través de lo mágico, que derivó a lo real maravilloso y al realismo mágico. Siempre acudo a una historia, un libro de Carpentier, en que están matando a Macandal, y Macandal se está volviendo un pájaro a los ojos de los esclavos, y se ríen porque lo están viendo que él, en lugar de morir, está volando y se está liberando. Mientras que los franceses, que salvajes, estos esclavos, que se están riendo de la muerte de su líder. Entonces, lo que tú ves, lo que para ti, lo que está ahí, depende de tu interpretación. Eso es casi idealismo subjetivo, pero como lo quieran ver. Por eso en la semiótica está la pragmática, que depende del punto de vista del interpretante lo que tú estás viendo. Ellos ven el mundo a través de ese espejo de lo mágico y así lo perciben, y para ellos lo que para nosotros no es, para ellos es y es una realidad. Continuando, para muchos de nosotros también. Ahí estamos hablando de los ritos de iniciación, porque los jóvenes de los Dogon tienen que hacer su máscara cuando llegan a la edad de la adolescencia, que representa ya su ascenso a la edad adulta, y hacer toda una serie de ritos que son misterios para él. El reino de Ife es un reino muy importante. Ese reino de Ife pertenece o es parte de lo que fue el pueblo Yoruba. Los Yoruba trajeron su religión, su cultura a América, aquí a la actual República Dominicana y a Cuba. Ellos tienen un sistema de creencias muy interesante que tiene un panteón bastante parecido a los griegos.
ellos tienen un dios del rayo, que es Go, tienen a Ochun, la diosa del amor, que pudiera un europeo verla como la Venus, tienen a Yemayá, la diosa del mar, tienen a Oya, que es la Candelaria, que tiene que ver con los cementerios, con la fuerza, con la energía de la naturaleza, y tienen una trinidad para hablar del origen del mundo. Esa trinidad está formada por Olofin, Olorum y Olordumare. En esa visión de la vida, para poder llegar a esa trinidad, yo no puedo hablarle directamente, yo tengo que buscar intermediarios, que son esos orishas que se van a acercar a ellos. Por eso a veces llama la atención cómo una persona puede ir vestida de amarilla y arrodillarse delante de la Virgen del Cobre en Cuba, o delante de una entidad católica, pero es que en ese momento ahí hay una dualidad. Ella es la Virgen de la Caridad, pero al mismo tiempo es Yemayá. Y yo la estoy viendo, y lo digo, yo la estoy viendo un poco como las dos cosas. Y ahí viene lo mágico religioso. Entonces, ahí está Olegua, el dios de los caminos. Usted dice, ¿de dónde? Bueno, yo vi a un gran amigo artista bendecir a una gran artista dominicana, decirle que Olegua te enseñarle los caminos. Ella quiere hacer una maestría en África y le están proponiendo en España. Es Olegua que te está llevando a Senegal. Y es eso, o sea, y para ellos dos, el Ewa estaba ahí. Esa es la visión mágico-religiosa que nos asiste. Este es un ejemplo de figura ecuestre. Siempre pensamos que lo puede traer Marco Aurelio de Roma, y no. También tanto en Beni como en Ifé se hicieron figuras ecuestres. En el siglo XVII y el siglo XVIII se piensa que se hizo esta obra. Por supuesto, con los cánones de proporción que tienen los pueblos africanos. Aquí tenemos un Oni de Ifé. El Oni era la máxima figura religiosa. Ifé era una ciudad-estado, había varias dentro de Nigeria, y vemos la técnica refinada y naturalista. Los rostros son realistas, pero el canon del cuerpo no. Entonces ahí hay una dualidad sumamente interesante. Tenemos acá a un guardián de las puertas, un guardián de los caminos. Ese guardián de los caminos podría ser una representación de un elego, que protegía la arboleda sagrada de Ifé. En este caso está representado en barro. Acá un rostro de un oba, también lo trabajaron en terracota, algunos rostros de autoridades, y se han encontrado 30 cabezas de bronce en esa zona, las que quedan, porque una de las cosas que sucedió es que hubo un saqueo de todo este arte. Por ejemplo, ya cuando entremos a ver, ustedes van a ver que a finales del siglo XIX, cuando entran los ingleses al Palacio de Loba, pues ellos agarran todo aquello bronce, se lo llevan para Inglaterra, algunos lo funden y otros lo entregan a museos. Entonces, una de las cosas que están haciendo los pueblos africanos, como estamos haciendo nosotros con que se mire que el algodón, que queremos que nos lo devuelvan. Claro, en aquel momento yo estuve medio en contra de que lo devolvieran porque el museo estaba pintado, que lo devuelvan ahora que ya está inaugurado. Continuamos entonces. Esto también son ejemplos de la belleza que tiene su cerámica. No solo es el bronce, es también la belleza de la cerámica. La cerámica, los ovas y los onis no podían ser representados, eran funcionarios menores. Incluso fíjense la presencia de calificaciones. Y también representaban figuras de animales en el baño. Benin es un reino importantísimo que se dio del siglo XIII al siglo XIX, que finalmente los ingleses controlaron y dominaron. Tenía su capital en Ibinu, y es una cultura que, como pasó con Japón con relación a Corea y a China, pues es derivada de la de Ifé. Ellos trabajaron muchos materiales como la madera, el marfil, el bronce, incluido el hierro, trabajaron la cerámica. Y esto, miren la evolución, ellos van de un arte más realista a un arte más esquemático, más abstracto. Y aunque lo esquemático y lo abstracto no significa rudo o no significa mal hecho, pierde calidad técnica.
incluso en el proceso de fundido, como una muestra de la decadencia de esa cultura. Si se fijan, la perfección de esta y ya lo rudimentario de esta última imagen, en la medida que el reino de Benin va decayendo. Acá lo tenemos con ese sentido de rigidez, de hieratismo, la búsqueda del equilibrio, un equilibrio casi simétrico, el Oba mostrando su fuerza con sus armas, en una posición amenazante, diciendo estamos aquí, somos poderosos y somos un gran reino. Otro ejemplo también, medio dañado por el tiempo, de bronce de Benin, y estamos entrando a una cultura fabulosa que los europeos admiraron muchísimo, que es la cultura Dogon. Ellos están ubicados cerca del río Níger, en una zona del centro de Malí, en la meseta Bandiagara. Esa meseta es una gran loma que es plana arriba y en sus estribaciones va teniendo como terrazas y ahí ellos se ubican para protegerse de cualquier ataque. Lo interesante es que el mundo Dogon es un mundo totalmente mágico. Es un mundo que hace culto al ser humano y a la fertilidad y a los dioses. Desde el plano del pueblo hasta el plano de la casa. Todo tiene un porqué y un para qué. Por ejemplo, ellos ponen senos al granero, porque esos senos significan la fertilidad. Y, por ejemplo, la cabeza es la casa donde los grandes ancianos se sientan a discutir cosas. Pero lo chulo es que esa casa, el techo no puede ser muy alto. En el techo hay que entrar así. ¿Por qué hay que entrar agachado? Porque cuando vamos a discutir y a pelear, nos paramos a pelear, ¿verdad? Entonces, cada vez que alguien se iba a parar a pelear, se daba un golpe en la cabeza y se tenía que volver a sentar. Entonces, bueno, era una manera de obligatoria paz entre todos aquellos ancianos cuando tenían que discutir un gran problema. Por eso, ahí está un sentido práctico y un sentido mágico en toda su estructura de vida, en todo su hábitat. El arte, por tanto, refleja los valores culturales de ellos y se refleja su religión. Son este pueblo el que elabora esas máscaras tan interesantes de las cuales yo estuve conversando ahorita. Aquí hay un video que no voy a poner por cuestiones de tiempo que habla de sus costumbres, pero que yo se lo voy a dejar a Paula, se lo voy a mandar, porque la persona que lo hizo es una española. Entonces, habla cosas interesantísimas de la costumbre, pero al mismo tiempo hay parte que dice, pero qué extraño, lagarto, no sé todo. Pero caramba, si tú fuiste a Malí a ver lo que estaban haciendo, fue porque algo te interesó. No lo mires por arriba del hombro, que ahí hay un juego en que creo que ella está convencida de la importancia de los Dogon, pero al mismo tiempo está tratando de hacérselo amigable a los, como influencer, a un público neófito que no sabe nada de esto, o un público que puede discriminar esta cultura. Aquí están sus pinturas que hacen sobre las paredes de sus desfiladeros, que representan todo su universo mágico, sus signos, sus símbolos. Generalmente trabajan el blanco, el negro y el ocre y el rojo. Es muy interesante porque esos son los mismos colores que utilizan muchas veces los incas. Se acercan a ellos, el óxido de hierro, el carbón, porque son los colores más fáciles de obtener de la naturaleza. Eso es un ejemplo de una vivienda común donde viven varias familias, utilizan la técnica del adobe. Una de las cosas más importantes, a lo que más les gusta a ellos el agua, porque es una zona muy seca. Y lo interesante es que las que le danzan a los dioses de la lluvia son las mujeres, no los hombres, porque ellas son las propiciadoras de esta fertilidad. Esta es la casa, la toguna, de la cual yo les hablaba. Incluso el número de techos es interesante. Ellos hacen 8 techos, cada año les ponen un techo. Y cuando terminan los 8, los quitan todos y le van a poner el primero. Porque para ellos la vida es un eterno retorno, tiene un sentido cíclico. Y eso es lo que están queriendo significar acá. Acá tenemos la estructura de las viviendas, la entrada del recinto central son las piernas, el patio que tienen, para ellos conforman el vientre y el tronco de un cuerpo humano,
Los brazos son los graneros y la cocina sería la cabeza. Ay, siempre me recuerdo cuando decían esto, yo me reía mucho, decían, bueno, el mal comido no piensa, o sea, hay que comer para poder pensar. Fíjense que todo tiene un sentido práctico, aparte de porque son religiones muy pragmáticas, son religiones muy utilitarias, porque son pueblos que tienen sobre todo que subsistir. Entonces, repertorio importante de esculturas. Las banquetas ceremoniales, aquí tenemos la presencia de cariátides y de atlantes, algunas de las figuras son masculinas, otras femeninas y otras son andróginas, tienen los dos sexos, porque para ellos hombre, mujer, femenino, masculino eran los dos principios de todos, o de todo. También representa muchas veces jinetes, igual que hacían en Nigeria y Benin. Trabajaban también animales, representaciones de músicos, entre otros. Esta es la representación de una máscara que representa a un antílope. Es un joven que está ejecutando una danza en un momento de descanso. Fíjense que la máscara no es solo la máscara es un vestuario. Y ubíquense en el Carnaval de La Vega, ubíquense en los carnavales de Santiago de Cuba, la presencia del vestir y del color y de la máscara como parte de un todo. Aquí son las esculturas de los ancestros. Para ellos, había un dios creador que fue Ama, que a partir de ahí creó parejas que después en una primera generación cayeron y se rompieron las extremidades y dieron lugar a los ancestros que tienen que ver con el agua, pero a partir de ahí está todo. El principio hombre, mujer, unificado en uno solo. La pintura, de la cual le hablé ahorita, de carácter sígnico, y quiero entrar a una cultura muy importante que es la cultura Oba o Bantú. Igual que hay un cuerpo religioso entre los habitantes de Nigeria, los congos también tienen una religiosidad muy interesante. Los congos ejercen más el culto a la naturaleza. Hay un elemento que utilizan que es la ganga. Vamos a suponer que la ganga era un gran carrilero, donde es un microcosmo, donde yo voy echando determinadas cosas para obtener determinados beneficios, como ser cabellos, tierras. En ese microcosmo yo atraigo las energías y las fuerzas que necesito controlar para lograr un determinado objetivo. Lo interesante del Congo es que ya en el Congo hubo cristianismo. Y muchas de las cosas que llegan a nosotras ya llegan mezcladas con la cultura y la religión de ellos, con la presencia de ese cristianismo. Fíjense que en 1482, el Diego Cao, portugués, llega al reino del Manicomio. Manicomio es el rey del Congo, que se bautiza bajo el nombre de Alfonso I, y hasta el siglo XVIII en el Congo funcionó un cristianismo. Cuando ellos expulsan a los misioneros, pues se quedan los crucifijos, se quedan las imágenes, y esas imágenes se convierten en quilis y los crucifijos también en objetos devocionarios. Por eso, en las religiones congas se utiliza el Espíritu Santo, los congos de Villamella, las cruces y toda una serie de simbologías del culto a los ancestros, los santos, pero ya es una derivación, una mezcla ya sincrética de la tradición ancestral de ese pueblo con el cristianismo. Hay varios pueblos congos, están los Bacongos, los Bacúa, los Balúa, los Bapende, y no voy a entrar en eso porque cada uno de ellos tiene una cultura que se diferencia. Pero hay algo importante, que es la presencia de las manos de guantelete y los pies de guantelete. Eso es muy representativo. No representar la mano con el pulgar oponible, sino simplemente un muñón al cual yo le hago incisiones, y así igual con los pies. La caoba, la madera preciosa, son muy utilizadas en la escultura, ellos le dan mucha fuerza a la escultura. Esos son los bateques. Aquí los tenemos sentados o de pie, con los brazos pegados al cuerpo. Las piernas siempre las representan ligeramente dobladas. Los ojos, tanto de ellos como todos los pueblos congos, tienen forma de grano de café.
y en el rostro se representan tatuajes tribales. Estas son las máscaras bateque, que son escultopinturas y son las más abstractas de todas. Bien interesante, a veces recuerdan algunas cosas lejanamente de Mondrian, pero bueno, ahí ya nos meteríamos que Mondrian era esotérico, y Mondrian era teosofista, y Mondrian también, cada uno de esos cuadraditos que nosotros vemos ahí tiene un sentido también religioso, filosófico, pero místico. Entonces, todo eso llega a mí, toda esa influencia está. Estaba el Señor en su casa, los esclavos en el barracón, pero él tenía de amante a una esclava, los hijos los criaba una nodriza que era esclava, y todo ese sistema se fue mezclando. Los propios africanos también utilizaron, como no traían sus imágenes, sus íconos, sus ídolos, fueron utilizando los ídolos de los íconos cristianos y los asumieron para sí. En el siglo XX, en Cuba, alrededor de 1930, entra la vanguardia artística del siglo XX con un criterio de búsqueda de lo cubano. ¿Y dónde están los cubanos? Bueno, en el siglo XIX estaba en Francia, todos iban para allá, con Chartrand, en la búsqueda del europeo, pero en el siglo XX comienzan a preocuparse por los afro. Y no solo en las artes visuales, en la música, está Roldán, Caturla, con el canto de los cafetales, está don Fernando Ortiz, está en la literatura Leo Carpentier, y en la plástica se da no solamente un Wilfredo Lan, sino un René Portocarrero y muchos artistas que se están vinculando al mundo de lo africano. Ahí tenemos a Santa Bárbara de Portocarrero. Esa Santa Bárbara se sincretiza con Shango. Yo digo que todas las religiones africanas tienen una vis cómica, irónica, porque Shango era el hombre o el orisha más macho de todos, pero en un mal día se fue a tener una relación con una, creo que era como ya, porque su verdadera mujer era Oba, que era la mujer de Ogún. Y resulta ser que Ogún se entera y viene a buscarlo. Pues entonces, para proteger el honor de Oya, él sale con las damas de compañía de Oya vestido de mujer y no lo descubren. O ahí tenemos a Shango un mal día vestido de mujer, el más macho de los hombres, para proteger el honor de una mujer y con su espada. Claro que es una santa católica que es Santa Bárbara al mismo tiempo. Wilfredo Lan, hay un video muy interesante en que él habla de una obra específica, de un dibujo que él hizo. Y él habla de la mezcla de que esta es Diana y que aquí tenés a Venus, pero que al mismo tiempo este es Oya y esta es Venus. Y habla del lenguaje metafísico y habla de Giorgio de Chirico, y tú te das cuenta que en esa mente hay una mezcla Francia, su abuelita santera, el mundo de lo clásico, el mundo de lo francés, y todo eso para él existe, y todo eso él lo está representando a través del arte, esa cosmogonía que un hombre cubano al mismo tiempo universal recreó en su arte. Tenemos aquí a Manuel Mendive, pintor cubano, naif, que también se ha introducido en el mundo de los performance, del arte calle, con los cuerpos pintados. Él tiene una obra muy interesante que hizo pintando los orichas en el cuerpo de los bailarines del Conjunto Folclórico Nacional en el año 1989 en una bienal. Y aquí lo tenemos una obra bastante sencilla que representa a ver, si fuera mi alumno, es un punto extra. La profe no puede participar. Aquí. Ay, gracias. La diosa de la luz. Que por cierto, aquí la Virgen de Regla, que es con la que ella se sincretiza, te saben que Baní, y digo que a veces son casualidades, tiene una Virgen de Regla. Gómez, el que nos enseñó a pelear en Cuba, pues es de ahí. Yo digo que siempre hay conexiones sumamente místicas entre las cosas. Y aquí tenemos a Gilberto Hernández Ortega,
También vamos a hablar de Jaime Colson, de Darío Suro, Clara Ledesma, de Valcárcel, entre otros. Como pasó en Cuba, aquí en la década del 40, hay algunas variantes. Llegan los españoles que Trujillo ha mandado a llamar curiosamente para blanquear la isla después de la matanza de tierra en 1937, pero esa gente llegan con los códigos picasianos, los códigos de acercamiento al arte africano. Y cuando llegan aquí, que ven una población mestiza y están viendo en vivo lo que ellos en su mente traían, pues se acercan mucho al arte africano o a lo afrodominicano que ya están viendo. Por eso afrodominicano viene desde las pinturas de Celeste Bocigil, que se acerca a la mujer mestiza, viene desde un Colson que se está acercando también a eso. Y en la década del 40 se produce un choque, porque hay una tendencia hacia la representación de los afrodominicanos y otros que quieren quedarse en la madre España. O sea, se produce ese ditiramo. Gilberto Hernández Ortega, que aquí tienen su obra, va mucho a la representación de los afrodominicanos en sus obras. Incluso hay algo bien interesante de Gilberto Hernández Ortega. Cuando él era joven, pintaba mujeres negras. En la medida que va envejeciendo y se va acercando a la muerte, se va enfermando, pinta mucho más mujeres blancas. Para los africanos, lo blanco es el luto, lo blanco es la muerte. Las personas, incluso hay una máscara que es del pueblo de los Ibibios, que es blanca y era una máscara funeraria, y un poco esas últimas mujeres de Gilberto Hernández Ortega se parecen mucho a las máscaras de los Ibibios, incluso en las dimensiones y en las formas que trabajan. Darío Suro, que estudió en varios lugares, entre ellos con los muralistas mexicanos, con Diego Rivera, en la década del 50, final del 40, 50, 60, trabajó mucho la tendencia de lo afrodominicano, pero mezclada también con el amor a lo indígena, a lo taíno, como el tema de la ciguapa. Clara Ledesma, también con sus obras de finales del 60 y del 70, el Bacá azul, y tantos otros Bacá que ella representó, que es una tradición popular dominicana, pero que viene de origen afro. Está también otros artistas que vamos a mencionar. Esto es de Gilberto Hernández Ortega, la obra se llama Trópico. Yo quiero hablar de esa cita porque ahí él habla de la importancia que tuvieron en su formación los españoles. Dice: mi maestro Hausach, amigo inolvidable, fui su discípulo durante 17 años. Disfruté del aprendizaje de su sólida preparación técnica y tuve el privilegio de ver de cerca al gran artista. De Hausach aprendimos que el trópico no es solo ranchos y árboles calcinados por el sol. Él nos enseñó el camino de un trópico más hondo, mágico y misterioso. Muestra verdadera entraña. Qué duro, ¿eh? O sea, es fuerte. Que este señor te haya enseñado a reconocerte a ti mismo, como le pasó a Alain cuando llegó a Francia y le dijeron: bueno, tú eres lo que nosotros estamos buscando. O sea, nosotros hemos vivido con un complejo de Guantanamo-Narix, no solo dominicanos, pero que todos, y es el momento de empezarnos a reconocer en nosotros mismos y darnos el valor. Algo que la maestra Yolanda nos ha enseñado también en sus clases. Seguimos también. Aquí hay varios artistas. Antonio Praventós con sus obras del bosque. Lo curioso de Praventós es que él te mezcla las merinas con el bosque ancestral, y en lo afro y lo español al mismo tiempo, siendo un español, yo diría, muy dominicano. Gilberto Hernández Ortega, Marianela Jiménez, Elío Pichardo, Clara Ledesma, Gaspar Mario Cruz, Domingo Liz, Pollo Dicelli, que lo pudieron ver acá, hasta Silvano Lora, en su rebeldía, en su búsqueda de la geometrización, Fernando Peña de Figueroa, Valcárcel, Jaime Colson, en todos, unos más, otros menos, tuve el elemento de esa tendencia a solo afrodominicano. Esta obra de Antonio Praventós es una virgen con niño, en que representa a una virgen negra con un niño negro. Aquí se habla un poco de Colson,
se observan algunas de sus obras, de las dos caras, la importancia que tuvo para el cubismo europeo y también la búsqueda de la identidad afrodominicana. Dario Suro, con esta obra humanista de la década del 40, que después, ya en la década del 50, él va convirtiendo en algo más sintético con la presencia del mundo de lo afroamericano. Esta obra, Plañideras del Caribe, es una mezcla de lo boyesco, de las pinturas negras de Goya, con algo de lo ancestral africano. Ahí hay una dualidad, y hay una luz y una fuerza, una permanencia bien interesante, que nos habla de un arte dominicano que, aunque viene de diferentes influencias, tiene una identidad propia. Y Ada Alcácer, con esta obra, que asume el tema del Bacá, la obra se llama El Bacá, es del año 1972, un Bacá trabajado en un expresionismo abstracto muy interesante. Pero no solo en la República Dominicana, ya desde finales del siglo XIX, antes que la vanguardia tratara de incentivar esto, tenemos en Puerto Rico la obra de Francisco Oller. Francisco Oller, un artista que se formó con el realismo francés, que después de manera muy romántica vino a tratar de levantar el arte de Puerto Rico, que fue su patria y su patria chica, y él viene con una mentalidad sumamente avanzada que choca con una mentalidad más conservadora. Y esta obra fue muy criticada, la obra del velorio, porque es una obra muy crítica. Ahí tenemos el Baquiní, el niño que va a ser un angelito, va a proteger a la familia porque ha muerto sin pecado, un bebé. Y es muy crítica, y eso yo lo aprendí de la maestra, la voy a citar, porque si ustedes miran hacia dónde ve, y la estoy copiando, ¿a dónde está mirando el cura? Para arriba, pero está mirando para que hay arriba, que el cerdo en puya, lo que está lo más sabroso. ¿Y quién mira al niño? El único que de verdad está mirando al niño. El negro. El negro está viendo realmente en la magia del Baquiní que se va al cielo. Mientras que en el plano terrenal está el cura mirando al centro. Entonces son críticas muy, muy sutiles, pero también ese tema era algo prohibido para la época, o sea, algo muy, muy mal visto, y la obra fue muy criticada. Entonces, aquí tenemos a Rafael Tufiño, un afro-puertorriqueño, en que él representa a su madre. La representa en grabados, la representa en dibujos y la representa también en pinturas. Esta es Goyita con su nieto, esa es su mamá, la está representando, una obra de 1953. Y esta obra es muy importante, a mí siempre me parece Goyita un poco la representación de Mamá Tingó, de los dibujos que he visto aquí, que por ejemplo hizo Francis Antonio, un pintor dominicano. Y detrás, muy perdido en el fondo, hay un niño que está al ladito de la casita. Ese niño es él mismo, que se vendía semillas en la calle para poderse alimentar él y su mamá. Y ahí está la resistencia de esa África que está por descubrirse dentro de nosotros mismos, en cada uno de los pueblos caribeños, los pueblos latinoamericanos, que no somos África, que no somos tampoco España, que no somos taínos, que somos un producto nuevo, pero que le debemos reconocer a esos orígenes el ser hoy quien somos. Claro, como un sancocho que sabe mejor que la carne, que sabe mejor que un víver, que sabe mejor que el agua que tenía. Es un producto nuevo, pero un producto que siempre creo que a los ancestros hay que respetar. Y en este caso es ancestro africano, es digno de ser respetado. Entonces, al final, por África, por el mundo, gracias a Dios.